Ay, amado Padre nuestro, pues en esta mañana queremos agradecerte que nos des la oportunidad de reunirnos nuevamente. Te queremos agradecer por todas esas oraciones contestadas conforme a tu voluntad y conforme a tus tiempos. Y en especial, Señor, yo te quiero pedir mucho en esta mañana por María Elena, para que pues que ella no sufra, que realmente haya abierto su corazón para recibirte, Señor, que ella se haya arrepentido de todas sus faltas y te haya pedido perdón. Señor, pues la ponemos en tus manos, que logre tener la salvación. Te pido también por la mami de Claudia, que pues está en una situación también difícil. Te pido para que, pues conforme a tu voluntad, se desarrollen las cosas y le des mucha paz y mucha fortaleza a ella y a toda su familia. Y Padre, pues el estudio que vamos a ver hoy, pues que no se quede en un oír nada más, que lo pongamos en práctica en nuestra vida diaria, Señor. Sé que nos cuesta mucho trabajo, pero tú lo haces en nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, chicas, pues buenos días. Seguimos con los estudios del libro de Santiago y hoy iniciamos un nuevo capítulo. En Santiago, capítulo 3, y vamos a ver los versículos del 1 al 12. Estudio fuerte, porque habla de la lengua. ¿Otra vez? ¿No íbamos a brincar eso? Nos íbamos a saltar, pero no. Santiago 3, versículos 1 al 12. Santiago, acuérdate que está muy atrás en la Biblia. Sí. Después de Juan, ¿verdad? ¿Y cómo se llama el estudio? Y se llama la lengua, precisamente. El estudio se llama la lengua. Entonces, no te preocupes. Lo voy a leer esos versículos y luego vamos a ir viéndolos uno por uno. Dejen una marquita en el libro de Santiago, capítulo 3, por favor. Entonces dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Entonces, aquí en el libro de Santiago, pues nos muestra, como hemos visto, todas las señales que todo cristiano debe tener como prueba de su cristianismo.
Acuérdense las pruebas, cómo reaccionamos ante las pruebas, cómo hacemos con la tentación. Así un cristiano es hacedor de la palabra y no solamente oidor de ella. Vamos a Santiago 1, 23 y 24. Santiago 1, muy atrás, Pati. ¿Mande usted? Muy atrás. Sí. Santiago 1, 23 y 24. Carlita, si empiezas a leerlo, por favor. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. No nada más seamos oidores de la palabra. Sí es muy importante poner atención a lo que dice la palabra de Dios, pero es mucho más importante obedecerla y ponerla en práctica. ¿Pones tú en práctica lo que Dios te va enseñando en su palabra? Perdón, así también un cristiano, como vimos, tiene esas obras exteriores que demuestran a su Cristo interno. Santiago 2, 18. Santiago 2, perdón, 18. Pero alguno dirá, tú eres fe. ¿Tú tienes fe? ¿Tú tienes fe? Ajá. Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Como hemos estado viendo en los estudios anteriores, no son las acciones las que nos salvan, es la fe verdadera que siempre va a provocar pues buenas acciones, ¿verdad? Va a provocar esa vida transformada en nosotros y por consiguiente esas buenas obras. Pero no son las obras las que nos dan la salvación, es la fe. Así, un cristiano tiene una lengua digna de ser oída por Jesús, porque la lengua revela lo que hay en nuestro corazón y nos descubre nuestros más profundos pensamientos. Mateo 12, 34. Mateo, dejen una marquita en Santiago. 12, 34. Mateo 12, 34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Y aquí Jesús nos recuerda que lo que decimos revela lo que hay en nuestro corazón. ¿Y qué tipo de palabras son las que están saliendo de nuestra boca? Si en nuestro corazón nada más hay suciedad, ¿verdad? Cosas feas, pues no podemos cambiar eso nada más con usar palabras bonitas, correctas, sino que primero tenemos que dejar que el Espíritu Santo cambie nuestro corazón para que lo que salga de nuestro corazón sean actitudes correctas, motivos. Entonces nuestro vocabulario pues sí va a ser bonito desde la fuente. No nada más se trata que en tu corazón tienes cosas feas, pero digo cosas bonitas. No, se trata que desde dentro salgan esas palabras correctas, adecuadas, ¿no? Porque como vimos, el corazón expresa a través de la lengua. Y en ningún otro lugar podemos ver con mayor claridad la vida de una persona sino en su manera de hablar. La lengua, con frecuencia, dice la Biblia, es como una saeta y puede matar a distancia. No es necesario que tú tengas a la persona cerca. A distancia puedes hablar mal de alguien y causar esas heridas, ¿no? Matarla. Proverbios 25, 18.
Proverbios, capítulo 25, versículo 18. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Sí, el hablar mal contra otra persona, el decir mentiras acerca de otras personas, pues es tan cruel como cualquier acto de violencia, como si tú lo golpearas, como si tú le lanzaras una saeta, y una flecha. Y sus efectos pueden ser tan permanentes como si le hicieras una herida corporal. ¿Sí? Y la próxima vez que nos veamos tentados a hablar mal de alguien o a repetir un pequeño chisme, ¿verdad? Que somos dados a eso, primero imaginémonos hiriendo con una espada a esa persona de quien estás hablando. Porque somos tan dados y de estar escuchando también, ¿no? Escuchas un chisme de alguien y en lugar de pararle el alto, no, le echamos, ¿verdad? De que, sí, porque fíjate, yo me acuerdo que una vez, y también estás ahí como echándole más leña al fuego. Vamos a ver en Jeremías 9:8. Jeremías capítulo 9, versículo 8. Voy. Jeremías 9:8, Blanquita. Saeta afilada es la lengua de ellos, engaño habla. Con su boca dice paz a su amigo y dentro de sí pone sus acechanzas. Sí, cuando hablamos ahí, sí, pero no nos está saliendo del corazón, estamos siendo hipócritas al hacer eso. Y el que no crea en la maldad del hombre, pues nada más fíjate en la actuación de su lengua y te vas a convencer. Romanos 3, 10 al 18. Romanos 3, versículo 10 al 18. Toca a mí, pero está muy Sí. buscando. Sí. 3, 10 al 18. Versículo 18. No, 10. 10. 10 al 18, Laurita. ¿Cómo pues le fue contada? No. 10. Capítulo 3, versículo 10. Romanos 3, ¿no? Romanos 3, capítulo 10. Ay, Sí, se te pegan las hojas. Romanos 3, acá está. Romanos 3, 10. 10, Aquí está. como está escrito. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. A una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay quien siquiera uno, no hay ni siquiera uno. Hasta el 18. Sepulcro Sígueles. abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus cambios, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios. No hay temor Delante de sus Dios ojos. delante de sus ojos. Fíjate cómo en sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides, así como si fueras víbora, ay, debajo de tus labios. Sí, como humanidad en general somos pecadores.
Y algunas veces hemos pensado, no, pues yo no soy tan malo, yo no hago cosas buenas, ¿no? O sea, No siempre piensa que es pero examinémonos. ¿Habrás mentido alguna vez? Eso nos hace pecado. ¿Habrás ofendido a alguien con las palabras que dices? O a lo mejor con tu tono de voz. ¿Y guardas rencor hacia alguien? ¿O te enojas con las personas que te contradicen, que no están de acuerdo con lo que tú dices? Entonces démonos cuenta que todos somos pecadores por las cosas que hacemos y por lo que decimos. E incluso con nuestra manera de pensar. Y Dios conoce hasta nuestros pensamientos. Entonces, como decían los versículos que leímos al principio, la lengua puede traer un mar de bendición o un incendio de gran destrucción. Y Santiago, aquí en este capítulo, nos señala que una clara muestra de un cristianismo genuino, auténtico, es lo que haces con tu lengua. Y nos advierte severamente contra el uso incontrolado de nuestra lengua. Y esto lo vemos en Santiago 3, la segunda parte del versículo 10, que dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Porque a menudo nuestra manera de hablar, pues es desconcertante. En ocasiones, nuestra manera de hablar, pues son las palabras correctas y muy bonito y agrada a Dios. Pero en otras ocasiones son palabras violentas y son palabras destructivas. ¿Y cuál de estas maneras de hablar es la que está reflejando nuestra verdadera identidad? Cuando estás diciendo, ay, qué cosas tan bonitas dices, o cuando estás diciendo cosas horrendas, ¿sí? Porque nuestra lengua revela nuestra naturaleza pecaminosa. Y el Espíritu Santo que vive en nosotros, los creyentes, es el que nos cambia desde dentro hacia afuera, limpiando nuestro corazón y enseñándonos a tener dominio propio sobre nuestra lengua, para que hablemos de una manera que agrada a Dios. Por eso necesitamos controlar la lengua. Proverbios 15, 28. Proverbios, capítulo 15, versículo 28. ¿verdad? 15, 28, Proverbios. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impios derrama malas cosas. Derrama malas cosas, ¿sí? Nada más, no, ahora sí que no conectas el cerebro. Les he platicado y hasta pena me da volverlo a decir, pero creo que ya se los había compartido, que cuando era chica, que estaba en casa, mi papá me regaló un cuadrito en el que tenía una carita y decía, conecte su lengua al cerebro antes de ponerla a funcionar. Ya me imagino yo qué cosas he de haber dicho, que las decía porque lo primero que te viene es lo que sale, ¿no? ¿Qué sale de tu corazón? Entonces, sí, tengamos cuidado porque el justo, como dice el versículo, pues piensa las cosas antes de hablar, de dar una respuesta. Pero el impío no piensa antes de hablar, porque no le importa lo que provoquen sus palabras. ¿Sí? ¿Cuántas veces no nos arrepentimos de lo que acabamos de decir, ¿no? Y lo acabamos de decir, quisiéramos que esas palabras se regresaran, pero ya las dijiste. Y esa herida que muchas veces causamos en otras personas ya se quedó. Es como, yo me imagino los jardines que están bardeados con tablitas, esas pintadas, ¿no? de madera, muy bonitas. Y es como si tú fueras y le clavaras clavos, ¿no? Y luego, ay, te arrepentiste. No, y vas y sacas el clavo y le lijas y le vuelves a pintar. Pero ya esa herida que le hiciste a la tabla ya se quedó. Y así muchas de las cosas que decimos
causamos heridas en otras personas que ya se quedaron. Y a lo mejor va así, ay, sí, perdón, no lo quise decir, pero ya lo soltaste. Entonces tengamos cuidado con lo que hablamos, ¿sí? Midamos las palabras que decimos, no nada más lo primero que se nos viene, ¿verdad? Cuando estamos enojados o cuando más se nos suelta la lengua. Entonces vamos a ver 5 razones para controlar nuestra lengua. 5 razones para controlar nuestra lengua. Número 1, debemos controlarla porque fácilmente nos trae condenación. Y esto lo vimos en los primeros versículos del capítulo 3 de Santiago. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Santiago aquí inclusive nos advierte que aún la palabra de Dios la enseñemos con cuidado, pues con la lengua podemos falsificarla y recibir condenación. Vamos a ver un inciso en este punto y vamos al versículo 19 de Santiago 1. Santiago 1, 19. Dice Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Tardo para airarse. ¿Cuántas veces no? Somos nosotros los que primero tenemos que hablar. No sabemos escuchar a las otras personas, ¿no? El 26 también, por favor, Carmelita. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Y cuando hablamos mucho y escuchamos poco, pues lo que estamos diciendo la otra persona es como diciendo, pues lo que tú estás diciendo no me interesa. Lo que yo hablo es lo que es importante, ¿no? No prestamos atención, entonces pues no queramos siempre estar dominando en las conversaciones. Y como dice el versículo, tardo para airarse. A veces somos así como de mecha corta, que cualquier cosita, nos enoja y respondemos. Y generalmente respondemos pues agresivamente, ¿no? Con esa ira y ese enojo que surge en nosotros y que brota cuando nos sentimos ofendidos en nuestro orgullo finalmente. Entonces, pues no dejemos que mi yo controle eso, sino que pues no debemos enojarnos. Cuando no ganamos una discusión o porque nos sentimos ofendidos o abandonados, porque ese enojo pues, no ayuda a nadie. Y lo que tú dices y lo que dice la otra persona, pues son igual de importantes. Por eso debemos prestar atención a escucharlos también. No solo hay que decir las palabras adecuadas, sino también en el momento oportuno. No sé si te ha pasado que has estado con personas que hablan, ¿no? Y es un monólogo. Y tú, y no te dejan hablar. Y ya nada más quieres que digan, que tomen aire para decirle, ay, ya, un respiro, ¿no? Pero es muy feo eso, ¿no? Y muchas veces somos nosotros igual. Entonces, pues hay que saber lo que no se debe decir en ciertas ocasiones. Porque los chismes, los insultos, las falsas enseñanzas, las quejas, las exageraciones, las mentiras y las palabras manipuladoras son ejemplos de lenguas incontroladas. Y cómo somos nosotros a veces quejosos o exagerados, ¿no? Y la lengua no está teniendo control. Entonces, antes de hablar, preguntémonos, ¿es verdad lo que voy a decir? ¿Es necesario que lo diga? ¿Es agradable? Si no, pues mejor no lo digo, ¿verdad?
porque cuántas veces nos tenemos que arrepentir de lo que ya dijimos y mejor no hubiéramos dicho. Tu propia lengua te acusa y trae condenación sobre ti mismo. Y el inciso B dice, no hay persona que sea perfecta y pueda totalmente controlar su lengua. ¿Y sabes qué? Que Dios te pedirá cuentas de todo lo que digas. ¿Puedes repetirlo? No hay persona perfecta. No hay persona que sea perfecta y pueda controlar su lengua. Y Dios nos pedirá cuentas de todo lo que digamos. Mateo 12, 36 y 37. Mateo 12, 36 y 37. Dice, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Daremos cuenta, Dios, de las cosas que decimos, porque estas revelan lo que realmente está en nuestro corazón. Ahora vamos a ver el otro punto. Ya vimos el punto 1, ¿por qué debemos controlarla? Pues porque nos trae condenación. Punto 2, debemos dominarla porque tiene un poder inmenso de controlar. Santiago 3, 3 al 5. Debemos dominarla porque tiene un poder inmenso de controlar. Santiago 3, 3 al 5, Pati. Sí, permíteme. Tiene que controlarla porque tiene que... Un poder inmenso de controlar. Debemos dominarla. Santiago capítulo 3, versículo 3 al 5. Santiago 3, 3 al 5. 5. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, de donde él que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Así como los caballos. Yo cuando me enteré que los frenos de los caballos, yo no sé nada de caballos, pero que el freno es una cosa que le ponen aquí para poder controlarlo y le duele. Por eso se para el caballo cuando tú jalas la rienda, porque le está doliendo, ¿sí? Pero lo controlas. Y un barco enorme, y tú dices, ¿y con ese timoncito tan chiquito, verdad? Pues sí, lo controlas, pero nuestra lengua no la podemos controlar. Si tú puedes controlar tu lengua, pues el controlar otras cosas de tu cuerpo te es fácil. Pero si no controlas ni la lengua, que es esa cosita pequeña, pues ¿cómo vamos a controlar otras cosas? Y la madurez espiritual de alguien se ve con claridad en un cristiano que controla su lengua. Pídele a Dios que controle tu lengua y verás grandes resultados en otras áreas de tu vida. Si tú puedes controlar las cosas que dices, vas a poder controlar tu enojo, vas a poder controlar tu orgullo, muchas otras cosas. Salmo 39, 1. Salmo 39, 1.
Yo dije, atenderé a mis caminos, para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Aquí David decide controlar su lengua para no pecar. O sea, decidió no quejarse ante los otros de las cosas que le pasaban. Y así nosotros a veces como caballo, ¿no? Deberíamos tener un freno para... Así que nos jalaran la rienda y cállate. Y Santiago nos ilustra cómo la boca tiene un gran poder de control. En Santiago 3, 3 y 4 que vimos, dice, el caballo y el barco, ¿verdad?, pueden ser fácilmente controlados por un freno y por un timón. Así también todo el cuerpo puede ser controlado con nuestra lengua. Proverbios 10, 19. Proverbios capítulo 10, versículo 19. Significa Pecador. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Y Primera de Pedro, Vero, por favor, Primera de Pedro 3:10. Primera de Pedro muy atrás, antes de las cartas de Juan, están las cartas de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Esa lengua puede hacer grandes cosas para bien o para mal. Como dice el versículo 5 de Santiago 3, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque puede encender un pequeño fuego. Y sí, tú ves los incendios que hubo hace unas semanas, ¿no? Como que sigue habiendo, y a lo mejor tú dejas una brasita o un cerillo, o fumó a alguien y dejó ahí y eso puede incendiar todo, y el daño que causa, y que se queman todos los árboles, que hasta los animales tienen que huir o mueren en el incendio, el daño que causa. Así nuestra lengua, igual. Poderoso caballero es la lengua. Es un líder de pecaminosidad, porque con qué facilidad pecamos con la lengua. Y lo peor es que no pensamos que es pecado, sentimos como que no, y estamos cometiendo un grave pecado, ya sea que digamos mentiras, ya sea que estemos diciendo chismes o estemos agrediendo a alguien, estamos pecando. Entonces, Dios nos hizo una nueva criatura desde el momento en que abriste tu corazón y le pediste a Cristo que entrara en tu vida. Eres una nueva criatura y con ella pues debes tener un nuevo lenguaje, que ya no podemos permitirnos el lenguaje que teníamos antes. Ya no podemos decir las cosas que decíamos y a lo mejor te enojabas y decías groserías, qué sé yo, ¿no? O te encantaba criticar. No, ya no debemos hacerlo. Colosenses 3, 8 al 10. Colosenses capítulo 3, versículo 8 al 10. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. En el nuevo.
Colosenses Pero 3. ahora Ajá. dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Síguele. Hasta el 10, Blanquita. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ajá, ¿cómo nos deja esas cosas que tenías antes, esa ira, ese enojo, esa malicia, blasfemias, palabras deshonestas que se nos salen, pero facilito, ¿no? Porque ya ese viejo hombre quedó atrás, ya no somos esas criaturas. Y del 16, el 16 y 17 también de Colosenses 3, por favor. Colosenses 3, versículos 16 y 17. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Nuestra conducta, o sea, y nuestra boca debe estar a la altura de nuestra fe. Si eres cristiano, pues debes actuar como tal. Ser cristiano es más que hacerse buenos propósitos y tener buenas intenciones, es actuar y hablar correctamente. Debemos deshacernos de todo lo que hacíamos antes que no era agradable a Dios y entregarnos a las enseñanzas de Cristo. Por eso dice, revestíos de ese nuevo hombre. O sea, ¿y qué ropas viejas todavía traemos que no nos queremos quitar? Que todavía andamos así. No, ya somos hijas del Rey. Debemos controlar esa lengua porque tiene, como vimos, gran potencial de destrucción. Santiago 3, 6. ¿Eso fue el número 3? 3, 6. Santiago 3, 6. Colosenses 3. Ah, perdón, sí. Santiago Colosenses 3, 3, sí. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Estos versículos son bien fuertes, ¿sí? La lengua incontrolada puede causar daño enorme que ni te imaginas. Y Satanás usa esa lengua incontrolada para dividir a las personas, para volverlas enemigas. Tú puedes, veníamos comentando en el camino, ¿no? Como incluso entre familiares, es que no me hablo con mi hermano por alguna cosa que tú dijiste. ¿Cómo es posible, no? Y se acaba la relación, entre amistades, incluso entre familia, por alguna cosa que dijiste, por tener esa lengua incontrolable, por esas palabras necias y ociosas que son tan peligrosas, porque, como dice el versículo, se esparcen, así como fuego, ¿sí? Y destruyen rápidamente. Y nadie puede detener esos efectos después de que los dijiste. No podemos darnos el lujo de ser descuidados con lo que decimos, pensando en que si ofendemos a alguien, ay, pues después le pido disculpas y ya. No es así, nada más, ¿sí? Porque aunque lo hagamos, ya hemos causado daño. Unas cuantas palabras que tú digas con enojo pueden destruir una relación que ha durado años en desarrollarse. Entonces, antes de hablar, recuerda que tus palabras son como fuego. No se puede controlar ni revertir el daño que la causa. El fuego se extiende rápidamente y así el daño que hacemos con nuestra lengua. Proverbios 15, 28. 15, 28. Sí, que ya lo vimos.
Si quieres, no lo busques porque es el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas, ¿sí? Es bueno que tú tengas una opinión, ¿sí? Pero también es muy importante que la pienses antes de hablar. Si no vas a ofender a alguien, si no vas a agredir a alguien, si no vas a decir algo que no vale la pena que lo digas. Proverbios 16, 27. Proverbios 16, 27. Proverbios 16, 27. ¿Quién lo lee? Yo, no, estoy esperando. Ok. Proverbios 16, 16, 27. 27. El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. Y Proverbios 26, del 20 al 24. Proverbios 26, 20 al 24. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. El carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contiendas. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Como escoria de plata echada sobre el tiesto, son los labios lisonjeros y el corazón malo. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Oh, si estamos hablando nada más de lo que nos molesta, o de los chismes, o de cosas desagradables, pues eso nada más está manteniendo el fuego encendido. Es como si le echaras más leñita a la hoguera y todavía le soplaras para que se avivara, ¿no? Ahora, si te niegas a discutir esas cosas que no vale la pena, pues es como si cortaras la leña, ¿verdad? Como si ya no cortaras el combustible de ese fuego y haces que el fuego pues se extinga. Al ratito, si no le das cuerda, ¿verdad?, al chismoso y estás tú también hablando chismes de la otra persona, pues ya, al ratito ya se apaga eso, ¿sí? Porque hay alguien que a lo mejor te irrita constantemente, ¿sí? Pues decide no quejarte de esa persona y vas a ver que tu molestia se extingue porque ya no hay combustible. En vez de estar, ay, es que mira, siempre me hacen, estarte quejando, no, ya no hables mal. Y vas a ver que poco a poco se va apagando ese fuego. Salmo 57, 4. Vamos a ver qué dice David en este salmo. Acuérdate que muchos de los salmos son escritos por David, son en lo que dijo David, sí. Mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas, sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Este salmo de David lo dice cuando estaba huyendo de Saúl. Acuérdate que Saúl lo está persiguiendo para matarlo, ¿sí? Y es probable que en algún momento nosotros también nos sintamos como se sintió David, ¿no? Que ya no sabes para dónde y encontremos situaciones donde a lo mejor habrá personas que murmuren de ti o que te critiquen. Y esa crueldad verbal puede ser tan dañina como si fuera una violencia física. No necesitas darle el golpe a la persona, nada más tienes que soltar ciertas cosas de tu lengua y es peor. Y en vez de responder a otros con esas palabras agresivas y cortantes, pues al igual que David, podemos hablar con Dios acerca de nuestros problemas para que Él nos ayude a que no estemos así. Job 19, 2.
Vamos a ver lo que dice Job también a sus amigos. Job 19:2. ¿Sí? Patita. ¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Ya me habéis vituperado 10 veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme? Hasta ahí, Petita. ¿Hasta cuándo me gustaría? Los amigos nada más lo acusaban de que era pecador y que por eso le estaban pasando las cosas que le pasaban y lo hacían sentir culpable, pero no estaban hablándole para alentarlo o para corregirlo, ¿no? Y si pensamos que debemos reprender a alguien, porque muchas veces lo tendremos que hacer, primero tenemos que asegurarnos de cuál es el motivo por el cual lo estás haciendo. ¿Lo estás haciendo para que recapacite y se arrepienta o lo estás haciendo nada más para fastidiar? ¿Sí? Debes hacerlo porque amas a esa persona y quieres que corrija. Vimos que la lengua es un mundo de maldad, un sistema de iniquidad y destrucción y contamina todo el cuerpo, como el efecto del fuego, que muchas veces tú estás cerca de una hoguera y aunque no te quemes, pero te impregnas de ese olor a humo, ¿no? Igual cuando estás con tu lengua suelta. Marcos 7, 20 al 23. Marcos 7. 7, 20 al 23. Y así como ese humo, así también nosotros impregnamos de lo que hablamos. Marcos 7, 20 al 23. Marcos 7, 20 al 23. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Todo eso sale de dentro de nosotros, ¿sí? De nuestro corazón, de nuestros pensamientos. Y toda mala acción, pues comienza con un mal pensamiento. Y si permites que tu mente se ocupe de ello, pues vas a caer en pecado, ¿sí? Y en decir cosas que no, de hablar lo que no debes. La lengua mancha, inflama todo lo que toca, no solo tu vida, sino la vida de los que te rodean. Y por último, Santiago dice, fíjate qué fuerte esto, ¿no? Que viene del infierno mismo, pues Satanás está detrás de todo esto. Salmo 55, 21. Salmo 55, 21. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Sí, esas cosas que salen de nuestra boca muchas veces, pero
que no las estás sintiendo realmente en tu corazón, ¿sí? Y aparentan ser palabras dulces y muy honestas, pero que no son reales, ¿sí? Es un infierno cuando tienes esa manera de hablar. Entonces vamos ahora al punto 3, por favor. Vimos el 1, que es controlarla porque nos trae condenación. El 2, controlarla porque tiene un poder enorme de controlar, o sea, dominarla. Y 3, la lengua debemos controlarla porque su naturaleza es salvaje y primitiva. Y esto lo vimos en los versículos de Santiago 3, 7 y 8. Que se los leo y dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido dominada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Sí. Solo Dios puede controlar nuestra lengua con su poder. El Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos puede ayudar a tener dominio propio sobre nuestra lengua. Recordemos que no estamos enfrentando el fuego de la lengua en nuestras propias fuerzas solamente, porque no podemos. Pero el Espíritu Santo nos dará poder para controlar y cuidar lo que decimos. Así, cuando alguien nos ofende, el Espíritu de Dios que recuerde, te hará recordar el amor de Dios y no reaccionar de manera vengativa. De que, sí, pues ahí va de regreso. No. Y cuando alguien nos critique, pues que ese Espíritu sane nuestra herida y nos ayuda a no responder con enojo. A veces les comentaba también en alguna ocasión que tengo una amiga muy querida, muy sabia, que me hace ver muchas cosas, ¿no? Cuando generalmente hago cosas mal. Entonces, estábamos así en alguna reunión, cualquier cosa, y a lo mejor yo decía algo inadecuado. Y ella en la tarde me llamaba por teléfono, no lo hacía al momento, porque sabía que me iba a enojar, ¿verdad? Me hablaba en la tarde y me decía, oye, yo creo que lo que dijiste no fue correcto, o lo que hiciste no fue correcto. Y de momento hasta me enojaba con ella y decía, ay, bueno, ¿por qué me tiene que estar diciendo? Pero ya después me di cuenta que en su amor ella lo estaba haciendo. Y se lo agradecía, ¿verdad? Porque me estaba haciendo ver lo que no estaba bien. Entonces, pues así que sea en amor y que no respondamos con ese enojo inmediatamente, ¿no? Sino que sea agradeciendo que nos hagan ver las cosas que hacemos o decimos mal. Porque nosotros humanamente no podemos controlar nuestra lengua, pero solo con el poder de lo alto sí lo podremos hacer. Salmo 140, versículo 3. Salmo 140, versículo 3. Abusaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. ¿Y a poco no conoces a gente que nada más lo que sale de su boca es puro veneno? Sí. Puro veneno, ¿verdad? Pero que está hablando lo que trae en su corazón. Esa lengua asesina, ¿no? Salmo 64, de 2 al 4. Salmo 64, 2 al 4. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para asaetear, Ajá, lanzar asaetear saetas. a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no Y temen. no temen. Y la Biblia nos muestra muchísimos ejemplos de casos así, de personajes así, ¿no? Pues acuérdense
del pasaje de Jezabel y la viña de Nabot. ¿Se acuerdan? Sí, Nabot tenía una viña junto al palacio del rey Acab. Entonces el rey Acab le pide que le venda su viña para poner ahí un huerto. Pero Nabot le dice que no, porque es la heredad de sus padres. Y Acab pues se entristece y se enoja y se va a su casa. Y su esposa Jezabel, que era tremenda, ¿verdad?, le dice que no esté triste, que ella le va a conseguir esa viña de Nabot, ¿sí? Entonces ella escribe unas cartas a nombre del rey, las sella con el anillo del rey y las manda a los ancianos y a los principales, diciendo que pongan a 2 hombres perversos que atestiguen contra Nabot y que digan palabras falsas, ¿verdad?, que él ha blasfemado contra Dios y ha blasfemado contra el rey y que debe ser muerto a pedradas. Y así pasa. Entonces apedrean a Nabot y bueno, ya al saber Acab que Nabot había muerto, toma posesión de esa viña, ¿sí? O sea, mataron a Nabot por lo que Jezabel incitó a que esos hombres malvados hablaran. ¿Sí? Fíjate qué daño tan tremendo, ¿no? También hay otro ejemplo, acuérdense de Amán, ¿se acuerdan en el libro de Esther también? Amán y sus intrigas contra los judíos. Amán odiaba a los judíos y estaba maquinando un plan para acabar con ellos. Siempre. Amán era el segundo del rey Asuero. Y él disfrutaba, pues como era el segundo del rey, pues le gustaba sentir ese poder y el prestigio que tenía y que todo mundo se inclinara. Y Mardoqueo, que era judío, no lo hace. Entonces él quiere vengarse de Mardoqueo y quiere vengarse de todo ese pueblo judío. Y también, ¿qué hace? Pues Amán va con el rey Asuero y mintiendo le dice, oye, es que hay un pueblo esparcido aquí entre tus provincias y ese pueblo no está guardando tu ley y pues no te conviene que ellos te están perjudicando. Entonces decide que sean destruidos. O sea, también inventando por ese coraje, por ese enojo que tiene, inventando esas cosas, ¿no? De que fueran destruidos. Eso lo vemos en el libro de Esther. También vemos a Jacob y Labán, cómo usa la vida de sus hijas para negociar. ¿Se acuerdan que manipulaba todo? Entonces tiene a sus hijas y Jacob está enamorado de Raquel, se quiere casar con ella, pero él lo engaña, le da a la otra porque es mayor y así se acostumbraba, ¿verdad? Lo engaña y lo hace trabajar otros 7 años más, ¿no? Hay muchos ejemplos con David y Naas, ¿sí? Cuando muere el rey Naas, David quiere hacer misericordia con los hijos de Naas y envía embajadores para consolar al hijo, que se llama Anún, con H, se le llama así. Pero, ¿qué pasa? Los príncipes de los hijos del rey le dicen, no, mira, David nada más nos mandó para espiar y para saber y reconocer la tierra. O sea, inventando también, ¿sí? ¿Y qué pasa? Pues Nahum los toma y los rapa y les corta las ropas, ¿sí? Humillándolos, ¿no? Con lo que después se provocaría una batalla. ¿Por qué? Por lo que dijeron estos príncipes. Entonces, fíjate qué daño. Y así muchos ejemplos vemos, ¿no? En los personajes de la Biblia. Y en nosotros mismos, en nuestra vida, podemos ver muchos ejemplos de cosas que alguien comentó, alguien dijo y que trajeron gran desastre, consecuencias feas. Y el último punto, el punto número 4. Ay, este es fuerte. Debemos controlarla por su perfidia e hipocresía. Debemos controlarla por su perfidia e hipocresía. Santiago 3, del 9 al 12.
Santiago 3, 9 al 12. Me toca, perdón, de 3, del 9 al Ah, 12. no te preocupes. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Aquí qué fuerte cuando habla de esa hipocresía, ¿no? Esa lengua inconsistente, como dice, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres. Pues habla una cosa, ¿verdad? La lengua, y luego se contradice con decir lo opuesto. Hay esa duplicidad, esa traición, esa violación de confianza. Es infiel, es traidora, es hipócrita. Esa palabra horrible, hipócrita. De una misma boca procede bendición y maldición. O sea, no tiene lealtad a nada, ni a nadie, menos a ti. Va contra las leyes de la naturaleza, como dice la última parte del versículo, ¿sí? ¿Acaso una fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Pues no, ¿verdad? Así nuestra lengua. ¿Cómo es posible que sea con esa duplicidad? Entonces, escucha pues la reprensión de Dios y pídele fervientemente que Él controle tu lengua. Y cuando Dios permita que controlemos nuestra lengua, los resultados serán sorprendentes. Y pronto verás que tal vez personas que no habían querido venir a Cristo por tu mal testimonio inconstante, ¿verdad? Que hables cosas muy bonitas y luego otras horribles, entonces sí vendrán a Cristo al ver tu vida congruente, ¿sí? Una boca santa. Primera de Pedro 3:10. Primera de Pedro 3:10. Carlita. No te preocupes. Primera de Pedro 3:10. Dice, pero el día del Señor vendrá. No. 3:10. Primera de Pedro, ¿estás en estamos primera? en segunda. Perdón. Primera de Pedro 3:10. Porque el que quiere amar la vida y ver buenos días, días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Entonces, cuando refrenamos nuestra lengua, cuando no hablamos mentiras, no hablamos engaños, tu vida cristiana va a mostrar realmente madurez y crecimiento. Pruébalo. Salmo 141, 3. Salmo 141, 3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías, con los que hacen iniquidad
y no coma yo de tus deleites. Bueno, yo me equivoqué en la cita, aquí yo tengo, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Y así que no tengo mala cita. Está muy bonita, ¿no? Sí, Entonces, sí, a ver si lo buscas para tener bien la cita. Pero sí, pidámosle a Dios que nos ayude a refrenar nuestra lengua. Y por último, el versículo 29 de Efesios 4. Efesios 4 en el Nuevo Testamento, Efesios, Gálatas, Efesios, Filipenses. Efesios 4, 29. La cita es Salmo 143, 10. Ah, ok. Préstame tu Enséñame a pluma, hacer tu Karen. voluntad. Ajá, Porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. exacto. ¿Esa cuál Gracias. sería, Salmo qué? 143, 10. Y por último, Efesios 4, 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Entonces quitemos de nuestra boca ese lenguaje ofensivo, grosero, la palabra áspera, las calumnias, los chismes, las críticas. Ah, cómo nos encanta criticar. El lenguaje sucio de cualquier clase nunca debería de pasar por la boca de un cristiano, porque pues es incompatible con tu nueva vida en Cristo. Y lo seguimos haciendo y estamos dando un pésimo testimonio al hablar sin cuidado. El habla de un cristiano, pues nada más debería servir para instruir, para compartir de Cristo, para animar, para entusiasmar. Debería ser oportuna y apropiada en toda ocasión. Entonces, pues sí, tengamos cuidado, y lo digo por mí más que por nadie, porque no tenemos cuidado con nuestra manera de hablar. Pues este es el estudio de la lengua, que ya lo habíamos visto, pero siempre es importante, siempre lo tenemos que recordar, porque tenemos la lengua muy suelta. Entonces, voy a dar gracias, y pues, amado Padre, te demos gracias por esta enseñanza en el libro de Santiago, que nos hace reflexionar al cuidado que debemos tener con las palabras que salen de nuestra boca, porque ellas están expresando pues lo que realmente hay en nuestros pensamientos y en nuestro corazón. Sabemos, Padre, que muchas veces podemos herir a otras personas con lo que hablamos sin tener cuidado, y queremos pues tener un control total sobre nuestra lengua, que de nuestra boca salgan únicamente pues palabras edificantes. Queremos agradarte con lo que hablamos y que sea de beneficio para otras personas. Ayúdanos, Señor, a tener un control sobre nuestra lengua para que podamos tener un testimonio limpio y congruente. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo, Jesucristo. Amén. Amén. Fíjate que de eso veníamos platicando Laurita y yo, cuando pasé por ella, Ajá. que a lo que platicábamos era, para pelear se necesitan Dos, exacto. Entonces, ¿no? Si la otra persona está, tú cállate, ¿no? No le sigas. No te vas a sentir mejor porque, como tú dices, lo que tú dices después te duele, Sí. ¿no? Porque defraudaste a Dios y te estás viendo a ti, ¿no? Pero bueno, eso... Sí, ahora sí que calladita te ves.